Ya. Saludarles a todos y a todas quienes están presentes el día de hoy. Muchas gracias por estar en este foro, uno de los tantos foros que hemos estado haciendo desde la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Temuco. También invitando a algunos académicos y académicas de nuestra universidad, tanto estudiantes también, que sea abierto, para que también se abra el conocimiento a todos y a todas. Hoy día nos encontramos con Lucía Damer. Voy a dar un pequeño resumen de su currículum, por así decirlo. Lucía Damer es socióloga, además doctora en ciencia política de la Universidad de Leiden en Holanda. Ha trabajado en instituciones académicas en Estados Unidos, Argentina y Chile, y entre el 2005 y 2010 se desempeñó como directora del programa de seguridad y ciudadanía de Flaxo, Chile. En la actualidad es profesora de la USACH, la Universidad de Santiago de Chile, y ha publicado diferentes artículos tanto en revistas nacionales como internacionales. También se dedica mucho a lo que es seguridad ciudadana, y una de las razones por la cual la invitamos el día de hoy, ya que estamos hablando de la crisis de Carabineros y cómo vamos a avanzar en ello. Así que bienvenida, Lucía. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes. Lamento que haya tocado justo en el partido de fútbol, hemos debido de cambiarla, pero bueno, estamos acá, así que feliz. Muchas gracias. Sí, a todas se nos fue que era el partido del día de hoy. Bueno, para empezar el foro del día de hoy queríamos en realidad tomarlo un poco muy a lo general para ir abordando ya después lo particular. Sobre todo queríamos empezar del concepto o desde la pregunta de cómo debería funcionar una policía a grandes rasgos. Esto teniendo también una mirada de cómo funciona actualmente Carabineros. Es bastante como quizás utópico, quizás como debatir esto, pero sí nos gustaría como poder saber qué necesita una policía para funcionar. Una Sí, policía civil. sí. A ver, lo primero es entender que las policías son parte importante de la construcción del Estado, ¿cierto? Cuando uno tiene un Estado, en general, uno define que hay una fuerza que es la que tiene el monopolio del uso de las armas dentro del territorio, y ese es la policía. Y la policía tiene ese como su poder principal. Por muchos años, y hay mucha teoría que lo que habla es de la policía como una herramienta de dominación, ¿cierto? Como una herramienta de presión que tienen aquellos que manejan el Estado para poder justamente implementar las políticas que quieren o las iniciativas que quieren. Es por eso, por ejemplo, que durante las dictaduras militares o las guerras civiles en Centroamérica, o el apartheid en Sudáfrica, ¿cierto? O los periodos colonialistas, en fin, las policías siempre jugaron esos roles de presión ciudadana, porque en el fondo servían como lo que se llamaban, entre comillas, guardias pretorianas. Pero pasado el tiempo, digamos, cuando llegan los procesos democráticos, y pensando un poco en una estrategia de una policía ya no política, sino una estrategia de una policía más profesional, más democrática, lo que uno tiene es la idea de tener una organización que está concentrada en 3 tareas: prevenir el delito, controlar el delito, después controlar el orden público. Siempre respondiendo a la ley, por supuesto, pero también respondiendo a las decisiones de política. ¿Por qué? Porque existe una cosa que se llama la política criminal, y los países, finalmente, en Chile, por ejemplo, no tenemos una muy clara, pero en general los países definen cuál es su política criminal, y eso significa cuáles son los delitos sobre los cuales la policía va a tener una prioridad. ¿Ah? Uno puede decir, vamos a concentrarnos en los delitos más violentos, o vamos a concentrarnos, no tenemos delitos tan violentos, nos vamos a concentrar en la prevención, no sé. Y ahí las policías empiezan a jugar un rol. Nosotros en América Latina, y Chile en particular, tenemos como estamos en el medio del proceso, ¿cierto? Hay policías, las 2 policías que tenemos, una la PDI y otra Carabineros, son de corte nacional, son policías que han pasado por distintas circunstancias. Carabineros de Chile no ha pasado por una reforma estructural, la PDI sí pasó, ¿cierto? Debido a los problemas de corrupción y las situaciones que tenía al inicio de la democracia. Y las 2 tienen, digamos, tareas que superan estas tareas específicas, y especialmente el problema que tiene Carabineros, como tú bien preguntabas, y en general el sector seguridad, es que
no hay este control político tan grande sobre las actividades que realizan. Claro. Una de las mayores problemáticas, yo estaba leyendo hace un tiempo uno de sus papers, en donde también habla de la crisis de carabineros posterior al estallido social, en donde también se hace mucha mención sobre lo que es una policía democrática. Yo creo que es un concepto bastante también complejo a qué se refiere como la democracia dentro de la institución, porque muchos y muchas lo asocian como incluso a la libertad de sindicato, que también es como una controversia. Entonces, no sé si nos puede Sí, como explicar sí. cómo, a qué se refiere la democracia en las instituciones. Sí, a ver, varias cosas. Lo primero es que cuando uno habla de una policía democrática en general, lo que está hablando es de una policía que tiene altos niveles de transparencia de su información, es decir, que no es una policía, digamos, secreta o una policía poco transparente. Dos, es una policía que tiene capacidad de tener niveles de control desde fuera, ya sea a todo nivel, a nivel del comisario de la esquina, vía la sociedad civil, las organizaciones de vecinos, probablemente el encargado regional con el intendente, ¿cierto? Y por supuesto uno sigue subiendo hasta que llega al Ministerio del Interior. Entonces es una policía que también tiene un balance y un control con ya sea el mundo político, pero también la sociedad civil. También una policía democrática es una que permite tomar, digamos, decisiones respecto a su propia administración en el marco de el Estado de Derecho, ¿cierto? En el marco de lo que es un Estado civil. Y principalmente una policía que está organizada a partir de un paradigma de protección de los derechos humanos. Además de eso, que eso es como la policía democrática en el Estado, tú lo que hace referencia, Josefa, tiene que ver con internamente, ¿cierto? Porque uno podría tener todo eso y tener una estructura piramidal como la que tenemos nosotros. Sin embargo, lo que se busca cuando uno habla de una policía democrática es que también internamente tengas protección de derechos humanos, respeto por las diferencias, tengas participación de minorías, tengas aceptación, ¿cierto?, de las diferencias, tengas respeto y promoción de la participación de la mujer, que no es tan fácil, y también que si bien estas son, como las Fuerzas Armadas, instituciones profundamente jerárquicas, que la jerarquía no signifique abuso o que la jerarquía no signifique discriminación, que suele suceder, ¿cierto? Que uno dice, le hicieron limpiar el baño al más bajo de la graduación, el otro se tuvo que quedar dormido, a dormir en la comisaría, todas esas historias que hay respecto a los superiores ordenando a los que están en un rango inferior, son, digamos, historias que son más de la tradición o del pasado, pero que justamente van en el camino de profesionalizar la institución. Claro. También una de las preguntas que íbamos a hacer el día de hoy era como qué ejemplo internacional podíamos tomar, esto teniendo en cuenta todo el contexto que hemos tenido este año, incluso como en Estados Unidos hemos visto que está el problema del racismo, incluso dentro de la policía, en cómo se también se opera como este nivel de control o de represión en las protestas también, tanto ahora en Perú, también lo que se está sucediendo, que no es muy lejano lo que ocurrió en Chile durante el estallido social. Entonces, ¿qué modelo en sí podría tomarse en Chile para empezar a abrir como este debate de la policía y cómo debería funcionar? Sí, es muy interesante porque en general siempre uno trata de buscar cuáles son, digamos, las lecciones aprendidas de otros contextos. Y lo primero que les diría es que una de las cosas muy significativas de las policías, que las policías son un reflejo de la sociedad en la que están, digamos, entre comillas, cuidando. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, sociedades que son altamente desiguales tienden a tener policías profundamente también desiguales y castigadoras de esa desigualdad. Eh, Sociedades que son profundamente racistas, por ejemplo Estados Unidos, ¿cierto? Que por más que hace todos los esfuerzos de eso, digamos, de opacar el racismo, termina demostrándolo y lo demuestra a través de sus instituciones policiales. Entonces, efectivamente, muchos de los rasgos que tiene Carabineros, por ejemplo, responden también a una sociedad que por mucho tiempo ha sido una sociedad bastante autoritaria, ¿cierto? Que cuando habla del crimen
o de los criminales, inmediatamente dice, ojalá los maten, ojalá vayan todos presos, ¿cierto? O cuando uno dice, cualquier problema que uno tiene en el día a día, dice, hay que traer a carabineros para que lo resuelva. Y esa forma rápida de responder no pasa en otros países. Hay otros países donde dicen hay que llamar a, no sé, al servicio social, o llamemos, por ejemplo, uno ve una persona con problemas de consumo de alcohol problemático en la calle, y uno dice llamemos al hospital. Bueno, nosotros llamamos a carabineros. Entonces, obviamente, esa relación de nosotros con la institución convierte a la institución en una institución muy poderosa, ¿cierto? Muy especial. Y esto va por el lado de cuáles son, digamos, los ejemplos a seguir. Efectivamente, hay países que tienen, por ejemplo, Inglaterra, y Gran Bretaña en general, tiene un sistema de policías muy interesante, mucho más profesionalizado, con muchos beneficios, pero sobre todo con muchos controles externos, ¿cierto? Las policías no se sienten ni más ni menos porque uno tenga diversos niveles de auditoría de las cosas que hacen y cómo las hacen. Y también tienen una cosa que, bueno, para ustedes en la universidad es muy importante. Ellos también se dejan o son partícipes de estudios, de investigación académica. Entonces tú, si entras a cualquier universidad en Inglaterra, vas a encontrar que hay, por lo pronto, un grupo de gente estudiando la policía. Y los estudios sobre policía son constantes y comunes. Y no son, digamos, como hacemos nosotros, un poco desde fuera, desde la percepción, sino son trabajos sobre, por ejemplo, mecanismos por los cuales las mujeres policías deciden no tener hijos o sí tener hijos. Cosas de ese que entonces te lleva a una intervención, bueno, eso acá no sucede y creo que sería una súper buena práctica para tomar en cuenta. Efectivamente, otras cosas que también vale la pena, por ejemplo, en Europa, uno tiene que los mecanismos de estudios de las policías tienen una vinculación con universidades también, con un mundo más civil. No es que la universidad policial se cierra hacia adentro y lo que hace es nunca más comparte nada con el mundo exterior, salvo con aquellos civiles que los llama y les pide, digamos, que entren a ser parte de ellos para enseñar. Ese también me parece que es una buena práctica, porque en definitiva, mientras más tú puedas escuchar a gente distinta, más te permite también reconocer, digamos, que que el trabajo no es ir a callar a los otros, sino aceptarlos, ¿cierto? Creo que en América Latina hay algunas experiencias interesantes, pero de temas muy puntuales, porque en general las policías tienen enormes diferencias. Pero, por ejemplo, también un ejemplo interesante es después, durante el gobierno del presidente Obama, que hubo también hechos de violencia racista, policial, se puso en cuestión esto de la acción policial súper violenta y súper racista, y se implementó una cosa que se llama la justicia procedimental para el trabajo policial. Y ese es un ejemplo muy interesante donde las policías tuvieron que salir, hablar con la ciudadanía, establecer mejores vínculos, y donde se hizo eso, efectivamente los jefes policiales lograron tener una mejor relación con la comunidad. No todos, pero muchos. Y lo último que te diría, Josefa, es que efectivamente los ejemplos que uno toma son ejemplos que cambian en el tiempo y que son líquidos, ¿ah? Porque la policía, uno no es que uno va, transforma la policía y la deja estar, sino que esto es un proceso permanente, de todo el tiempo de estar mirando qué funciona, qué no funciona, cómo hacer para promover algunos cambios, etc. Se podría hablar entonces como de, así como la sociedad es dinámica, las policías también tienen que ir acorde a su sociedad, entonces, Así como ir es, a la- así es. Si tú te pones a pensar, Carabineros tiene oficiales y suboficiales, ¿cierto? Y en general esa división, como los militares, tenía como trasfondo un país donde había mucha gente que, por ejemplo, no tenía primaria completa, o no llegaba a tener secundaria completa. Entonces tú decías, bueno, efectivamente necesitamos un cuerpo de oficiales, que son aquellos que salen con secundaria completa, incluso uno podría decir universidad, y como hay tanta gente que no tiene primaria completa, vamos a partir con una base de tropa que le vamos a dar otro tipo de capacitación, que no tiene acceso, digamos, a una educación formal, y que entonces va a cumplir con tareas básicas. Y eso era Carabineros de Chile.
Pero hoy día eso en Chile no se sustenta porque la mayor cantidad de jóvenes terminan la secundaria, por no decir todos, o casi todos, ¿cierto? Los que postulan a ser suboficiales respecto a los oficiales no tienen entonces, en términos educativos, ninguna diferencia. Entonces, dado que el país cambió, uno debería también decir, bueno, tal vez existe dentro de aquellos que quieren ser suboficiales, algunos que tienen las capacidades para poder tener un comando de liderazgo y pudieran subir a ser oficiales. Ahí es donde entra la discusión de, en vez de tener dos estancos tan cerrados, poder unificarlos y tener una sola inicio de carrera donde el liderazgo institucional se va construyendo, digamos, en ese camino. Claro, eso vuelve una de las problemáticas incluso socioeconómicas que se ven dentro de la institución, así como afuera, también se ven a la No, interna. claro, es que se ha seguido perpetuando esta diferencia, porque si tú hoy día preguntas cuál es la diferencia fundamental entre oficiales y suboficiales, es que los oficiales entran y están 4 años estudiando, y esos 4 años pagan un monto mensual, la última vez que yo miré eran como 250.000 pesos mensuales, para poder estudiar y vivir, etc. Mientras que los suboficiales no pagan, y además es un solo año, que ahora lo extendieron recientemente a 2, y salen a la calle. Entonces, la diferencia es una diferencia socioeconómica, ya no es una diferencia educativa, y eso es aún peor, porque tú mantienes esta división donde los pobres son la tropa, ¿cierto? Y los hijos de los oficiales son los oficiales, y esa creo que es una súper mala práctica porque al final se van generando, ustedes han visto cuando analizan los Twitter y las redes sociales, vieron estas burbujas, ¿no? Que unos viven Claro. acá y piensan así y otros acá y piensan así, nunca se conversan. Bueno, puede pasar eso, porque efectivamente el cuerpo de oficiales está principalmente construido de gente que viene del mundo de los oficiales, y eso me parece que no refleja los cambios que ha habido en el país. Sí, de hecho, también retomando un poco lo del paper, que me lo leí hace poco, entonces por eso lo tengo muy fresco, Sí. hablaba también de la crisis de Carabineros, incluso que venía siendo silenciosa, porque al final, y una cuestión interesante de ver, que es que previo al estallido social, incluso con los casos de corrupción, Carabineros era una de las instituciones más confiables para la ciudadanía. Entonces, el presentar esto como antes también había violaciones de derechos humanos, antes también había casos de corrupción, pero ¿cuáles serían como los detonantes al final de que trajeron esta discusión de la problemática de Carabineros? Porque al final se sabe que también es un problema constitucional que nunca se abordó Así como es, tal. así es. Efectivamente, lo que tú has leído es, digamos, parte de lo poco que se ha podido hacer con los temas de carabineros, y efectivamente se pudo hacer muy poco, como tú bien mencionas, por muchos años, desde el 90 en adelante, Carabineros tuvo un manto de protección, pero paradojalmente el manto de protección fue el apoyo ciudadano, ¿no? Porque si ustedes, bueno, no sé de qué carreras estarán acá representados, pero si ustedes hacen una tesis y miran, por ejemplo, los últimos 20 años, los programas de gobierno de los candidatos, en seguridad todos ofrecen dos cosas: más carabineros y más financiamiento para carabineros, porque la ciudadanía sí lo pedía. Y uno cuando iba y decía, pero ¿para qué más plata? ¿Para qué más carabineros? ¿Por qué no mejor miramos cuáles son las mejores formas de desarrollo? Efectivamente uno quedaba como un poco fuera de tono, porque lo que la ciudadanía reclamaba era fortalecer la institución. Y el mundo político decía, mira, mientras la institución esté fortalecida, nosotros nos quedamos tranquilos y electoralmente nos va bien. Entonces tuvo que pasar la autocrisis, digamos, tuvo que pasar que aparece el famoso Paco Gate 2017, ¿cierto? Operación Huracán, bueno, el asesinato de Camilo Catrillanca y finalmente el estallido, eh, como un proceso virtuoso de descomposición, porque ya Carabineros había tenido serios problemas de uso de la violencia, con Matías Catrileo, digo, ustedes saben muy bien cómo es esto, y el uso de perdigones y el uso de carabinas y todo eso, en el sur de Chile se hacía como una costumbre, ¿ah?
Lo que pasa es que también, y esto me parece que es importante que ustedes justamente lo reconozcan así, la hipercentralización de Chile hace que si el conflicto no hubiera sido en la Plaza Italia, si no hubiera sido a 200 kilómetros norte o sur de Santiago, el conflicto hubiera sido mucho menos, entre comillas, importante. Y eso mismo pasó con el tema policial. Como el tema policial era muy complejo, pero en las partes, en los márgenes, ¿cierto? En los sectores populares, en los colegios secundarios, en el sur de Chile contra el pueblo mapuche. Entonces se consideraba como que no existía. Sin embargo, al igual que con Pinochet, la ciudadanía se dio cuenta que algo pasaba cuando se dieron cuenta que estaban robándose la plata. Y ahí es donde empieza a caer, digamos, como una bola de nieve, la crisis de legitimidad, que bueno, que finalmente se consolida el año pasado durante el estallido por la respuesta policial súper violenta, y eso da un espacio para, digamos, para hablar siquiera de un proceso de reforma, ¿no? Como tú bien lo planteas. Claro. Igual quizás una de las cuestiones que igual se habla es que aparte de que se centra un poco la manifestación en Santiago y que también se ve en una tal magnitud, también se ve estos hechos de violaciones de derechos humanos constantes, porque al final era un mínimo un caso por día, por ejemplo, de lesiones oculares. Era un mínimo 10 detenciones ilegales. Podemos ver los archivos del INDH que habla también de una cantidad diaria que era bastante significativa a lo que uno es usualmente, porque al final antes del estallido social o antes de octubre, las marchas incluso que fue ese año, que fueron bastantes, como por el TPP-11, por el paro de profesores, que eran constantes, no eran todos los días, sino Así que era es. una vez a la semana y así, pero cuando pasó a ser todos los días, quizás también fue un factor importante a la hora de cuestionar cómo funciona Carabineros, no solamente por el tema de corrupción, sino que no hay un control de los derechos humanos dentro, porque quizás se replica un poco, y quizás lo digo como muy al aire, que quienes enseñan de derechos humanos fueron los mismos de los 90 e incluso de antes. Sí, no, Mm, sin duda. Por un lado, tú tienes una situación permanente, pero también creo que esto, digamos, hay que empezar a revisarlo, ¿no? Porque una de las cosas que nos pasó como sociedad por mucho tiempo es que Chile es una sociedad que tiene mucho miedo y le tiene mucho miedo al crimen. Entonces, cada vez que uno quería justificar la represión policial, llamaba al otro criminal, ¿cierto? Entonces, los muchachos del Instituto Nacional, criminales, ¿cierto? La gente de los pueblos originarios o la discusión mapuche, criminales, terroristas. Los que estaban acá viviendo en las zonas periféricas de Santiago, donde había a veces enfrentamientos con la policía, narcotraficantes, ¿cierto? Entonces cuando se justifica, entonces eso terminaba de justificar el accionar policial. Entonces uno decía, bueno, murió Camilo Catrillanca, bueno, algo habrá estado haciendo. Y cuando Carabineros dice, ¿cierto? En los primeros minutos dice, sí, efectivamente, hubo fuego cruzado, mucha gente en Chile, yo te diría mucha, no dudó de que eso fuera cierto, porque está construido ese enemigo. Y ese enemigo está construido para que después tú digas, bueno, felizmente le dispararon, porque efectivamente cómo iba a estar en un fuego cruzado. Lo que pasó en el estallido social, al estar en Santiago, al ser todos los días, al ser muy masivo, al traer gente que nunca había participado de nada, y al tener 2 canales de televisión 24 horas, que no es menor, que ya no sabían qué pasar, porque ya era como el festival del perrito que caminaba, la tía Pikachu, porque bueno, no todo el día había eventos, eso fue demostrando que ahí no había puro criminal, por más que el gobierno en algún momento trató de instalar esa idea, ¿cierto? Sino que había gente común y corriente que estaba chata de lo que estaba pasando. Entonces, frente a la no construcción de este no criminal, la respuesta policial se empezó a ver como hiperviolenta, maltratadora, abusiva. Porque entonces falta este otro, digamos, en esta dicotomía falta este otro. Y creo que ese es lo que hace, digamos, que termine de caer en crisis parte de la policía. Ahora, yo no les diría que toda la policía, porque
porque después con el COVID hay gente que recuperó mucho reconocimiento y Carabineros tiene una labor muy importante en muchas áreas y efectivamente la gente no ha cambiado de un día para el otro y no se siente que no necesita protección. Entonces ellos están ahora en la búsqueda de reconstruir la legitimidad social. Claro. De hecho, una de las cuestiones que ahora pasó último fue el hecho del puente de Pío Nono, en donde pasó este hecho de que un carabinero lanza a un menor de edad por el puente hacia el río Mapocho, que incluso viene a decir con más fuerza la necesidad de un cambio en Carabineros, en donde incluso el gobierno admite que necesita una modernización, ¿ya? Bajo esto mismo, y con todo lo que ha pasado desde el 25 de octubre, que en realidad se viene a oficializar el proceso constituyente en el país, te queríamos preguntar de cómo se deberían abordar estos temas, sobre todo cuando está esta discusión de una modernización, una reforma o incluso la disolución de Carabineros, porque es una cuestión incluso conceptual que mucha gente se Mm. enreda y no hay un conocimiento mayor sobre qué implica cada cosa, porque al menos como muy a grandes rasgos la modernización siempre se ha hecho en Carabineros, por así Sí, decirlo. ahí hay toda una discusión en el fondo que es conceptual, ¿cierto? Porque antes del 18 de octubre, bueno, la idea de la reforma policial antes del 18 de octubre ni existía. Nadie hacía caso con ese tema. Con el 18 de octubre se instala la reforma policial. La idea de que esto tiene que cambiarse, digamos, estructuralmente, que hay un problema estructural, porque además es Carabineros quien le miente directamente al ministro Chadwick, ¿cierto? O sea, hay hechos que son alevosos. Cuando pasa un poquito y llega el COVID, y volvemos, ministro Pérez, sobre todo, al tema de la modernización institucional. Entonces, y ahora estamos ahí, en la modernización. ¿Qué es lo que sucede? Y bueno, y por supuesto el mundo más de la izquierda, yo diría, aunque también importantes sectores bueno, no necesariamente solo la izquierda, porque la última encuesta de Paz Ciudadana muestra que como 66% de la gente quiere un cambio estructural, pero se instaló la idea de la refundación institucional, ¿cierto? Que son como los tres caminos, y la verdad es que refundar la institución es una idea muy loable, pero es inviable, ¿no? Nadie va a cerrar Carabineros mañana y o sea, primero que el Estado muere pagando toda esa cantidad de, no sé, de pensiones que habría que pagar. Segundo, que la gran mayoría de carabineros, yo creo, son gente que podría estar incluso interesada en hacer cambios. No estoy por la idea de que todos los carabineros, digamos, son malos o no. El trabajo policial es un trabajo como cualquier otro, ¿no? Es un trabajo de funcionario público y creo que ahí no tenemos que caer en la discriminación per se. Lo que pasa es que si nadie vigila a los vigilantes, terminan haciendo algunos lo que se les da la gana. Eh, la reforma estructural me parece que tiene como elemento principal que no es un proceso intrínseco, es ellos que se autorreforman, sino es un modelo de país, es una construcción política, es un acuerdo que lleva a un cambio estructural, no solamente de Carabineros, sino de todo el sistema. Y por supuesto, la modernización tiene como elemento central que es un proceso mucho más interno, tal vez más técnico, con algunos cambios legislativos, pero que no va al corazón del problema, que es un poco esto que yo te he dicho de la diferencia de escalafones, el tema de la instrucción militar, pero sobre todo la incapacidad del mundo civil para controlarlos. Y quizás esto es como una pregunta muy grande para contestarla así simplemente, pero ¿cuáles podrían ser los principios básicos de una policía civil en Sí. específico? Sí, a ver, lo primero tiene que ser una policía transparente. Es muy importante la transparencia, que no se vea como una policía que se autoprotege. Segundo, tiene que ser una policía que tenga un trato digno con los ciudadanos. Carabineros el año 2018 hizo casi 5 millones de controles de identidad. Esos controles de identidad no los hace a todo el mundo, los hace concentrados en ciertos territorios.
Hay gente que por portación de rostro nomás, porque los ven con cara de que algo están haciendo, les han controlado la identidad demasiadas veces. Eso es violencia estructural, al fin y al cabo, ¿cierto? Porque si tú sales de un barrio que tal vez es un barrio más pobre, y te piden de nuevo el documento, y te piden de nuevo el documento, es como, dudo de ti, ¿cierto? Y hay otros jóvenes en Chile que jamás nunca les van a pedir el documento. Entonces necesitamos ese como un valor importante, el trato digno, ¿cierto? El trato no discriminador. Sin duda también una herramienta fundamental es la protección y promoción de los derechos humanos. ¿Y qué significa eso? ¿Significa que la gente marche y destruya todo? No. Significa que efectivamente entre cuidar un semáforo y cuidar a una persona, uno tiene que proteger a la persona, ¿cierto? También significa que tiene que aprender carabineros dentro de las tácticas policiales a retraerse cuando es necesario, que no es fácil porque carabineros ha estado muy acostumbrado a ir al choque, con los caballos, ¿cierto? Con el agua, pero ustedes vieron que en las últimas manifestaciones que hubo con más gente, ellos se retrayeron y no hubo enfrentamiento. Es verdad que después hubo la quema de una iglesia y ahí podríamos entrar en una discusión, pero en general se evitó el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, que es lo que uno trata de evitar. Entonces, esos son, digamos, elementos fundamentales para empezar a hablar de una institución, digamos, democrática o más moderna. También, evidentemente, necesitamos más mujeres, necesitamos, digamos, un discurso y una acción que promueva la diversidad en todo sentido, o que la admita mínimamente y después la promueva. Y finalmente, me parece que es muy, muy importante también reconocer cuál es el valor principal del trabajo policial. Muchas veces, yo creo que en Chile uno de los problemas que tenemos es que la policía cuida propiedad, ¿cierto? Cuando tú vas y miras cuál es la labor que hace la policía está cuidando el centro comercial, está cuidando los lugares de comercio, está cuidando todos estos lugares. Pero donde están los vecinos más empobrecidos hay muy poquita vigilancia. Y esa está en el corazón de las discusiones que tenemos que tener. Porque tengo acá el Festival del Perrito. Porque si no es imposible, digamos, poder avanzar con tranquilidad si lo que uno dice es, bueno, resulta que en el mall hay 10 carabineros porque pasó uno que robaba en el supermercado, pero en mi casa, donde tengo narcotraficantes, tiroteos, juegos pirotécnicos todo el día, nunca llega nadie a protegerme, o cuando alguien ha dado una denuncia de violencia contra las mujeres no pasa nada. Eso también es parte del problema, digamos, la discusión que tiene que haber ahora respecto al cambio en la organización del trabajo policial. Claro. Y todo eso conlleva también la desmilitarización de la institución. No, por como supuesto. Por supuesto. Todas esas cosas terminan haciendo que la lógica militar desaparezca, porque la lógica militar es de cuerpo contra los otros, de nosotros contra un enemigo, ¿cierto? La lógica militar es mantener el secreto, es protegernos. Y cuando tú hablas de una institución que se abre a la ciudadanía, que tiene una conversación ciudadana distinta, donde ya no existe esta lógica de autoprotección, ya las mismas formas estas más, digamos, las consecuencias de lo militar desaparecen. Bastante pedagógico el foro del día de hoy. Al menos a mí me quedó muchas cosas más claras a partir de todo lo que se viene, incluso de la discusión. Si bien quizá uno o una no va a ser constituyente, tiene que participar igual en la discusión nacional. Vamos a dar espacio a las preguntas. Pueden levantar su mano si quieren hablar directamente, lo pueden escribir en el chat. Ya hay algunas preguntas en el chat que le voy a dar paso a esa primera. Mientras tanto, pueden ir levantando su mano después. Venía la pregunta de Lucas Vera. ¿Influye el nacionalismo de los países en la justificación de la imposición del orden a través de la fuerza o castigo? Sí, y el nacionalismo, lo que pasa es que hoy en día es particular lo que podríamos entender por nacionalismo, ¿no? Yo creo que si bien existen nacionalismos, sin duda, también hoy día lo que estamos es en enfrentamientos muy de clase, ¿no? De gente que no quiere perder el poder, mucho racismo,
que los populismos de Trump y de Bolsonaro y todos estos personajes, Erdogan, no sé, tantos que hay en el mundo dando vueltas, han permitido que la gente saque el pequeño dictador que tiene adentro, que antes tal vez no lo mencionaba con tanta facilidad, ¿no? Entonces, yo no sé si es el nacionalismo, pero sí son estos miedos al otro los que justifican el uso de la fuerza, ¿no? Yo tengo unas colegas que han hecho unos estudios muy interesantes en base a los chats que tienen en algunos barrios. Y los chats estos el WhatsApp policial, no sé cómo le llamarán, el WhatsApp cuadrante, son eso, es puro miedo, es, oye, hay unos tipos muy raros acá, ah, sí, es mi jardinero, ah, perdón, perdón. Oiga, llegó un tipo que tiene una pinta rarísima, ah, no, sí, viene a recoger, ah, perdón, o sea, es puro prejuicio. Y el prejuicio, cuando ya se comparte, ¿cierto?, termina justificando la fuerza. Y ustedes tienen que leer las noticias, bueno, seguramente ni ven las noticias porque ya ustedes, la gente más joven, se comunica o se informa de otras formas, pero siempre hay que mirar las cosas con un ojo crítico, porque cuando uno escucha que dicen, no, lo que pasa es que los manifestantes son narcotraficantes, bueno, puede que haya algunos que sean narcotraficantes que están en la marcha, puede ser, pero la idea de decirlo es generar la impresión que entonces está bien que los lleve la policía, porque son narcotraficantes, son criminales. Y eso nos hace sentir que son distintos, ¿cierto?, peligrosos. Lo mismo cuando están las coberturas, fantásticas coberturas que hacen sobre las deportaciones de los migrantes, ¿no? Entonces estas fotos donde hay, no sé, 50 migrantes y al lado hay 100 policías, porque como no sobran, parece, están ahí subiendo al avión. Y uno se pregunta, ¿por qué lo votaron? Porque si van con toda esta puesta en escena, ninguno tiene un antecedente, probablemente nada más que efectivamente estar en una calidad irregular. Entonces, sin embargo, la noticia lo que hace es rápidamente construirte este otro enemigo. Entonces, obviamente, si tú dices, mira, ahí se están llevando, y entre todos iba un homicida, bueno, obviamente, vótenlos, ojalá amarrados, ¿cierto? Entonces, creería que es este racismo, este clasismo, lo que está ahí emergiendo y lo que hace que se utilice el orden, digamos, para mantener a este otro enemigo fuera, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Rosa Zapata hace un rato Sí. está pidiendo la voz, así que dale nomás. Hola, yo soy profe. Estoy siempre interesada en estos temas, trabajo en un área nada que ver, pero socialmente creo que debo estar involucrada y conocer e informar. Te sigo en la mayoría CNN y todo eso, yo voy ahí, así que dije hasta aquí, quiero hacerle algunas consultas. Em, me gusta la idea de lo que planteas como de política democrática y con los principios que declarabas después de la construcción de esta policía. Sin embargo, bien has señalado en todo tu discurso que también responde a una sociedad, ¿no? Entonces, hacer cambios estructurales también tiene que ver cómo nos vemos nosotros mismos como sociedad, ¿no? Y solo somos una sociedad súper estructurada, hipernormada, porque para todos los cambios hay que hacer una ley. El reconocimiento de la diversidad casi es una cuestión por ley, por ley. Entonces, esto nos trae dificultades para avanzar. A veces yo no sé si tengo que hacer una ley para tratarnos bien también, o es que ya deberíamos de empezar a escucharnos y comprendernos, ¿no? Dentro de las diferencias. Una institución también tan estructurada, comprenderse a su interior dentro de la diferencia debe ser súper complejo a su vez, ¿no? Por lo tanto, todas las instituciones que tenemos han sido el reflejo de la sociedad que hemos sido capaces de construir hasta ahora. Por otro lado, tenemos todo el tema de los medios de comunicación, que bien sabemos que cuando sale algo sobre el sur son los mapuches terroristas, entonces, o lo que sea, es un mapuche. El otro día escuchaba una noticia, o un haitiano atacó a no sé cuántas personas, entonces todos los haitianos son malos. Tenemos esa visión constante que nos avasalla. Menos mal que me he formado en temas de derechos humanos e interculturalidad, si no estaría muerta ya aquí
con la angustia que se vive en el sur sobre esos prejuicios. Pero yo quiero ir a otro punto que tal vez si tú conoces en tu experiencia de esta articulación que trabajan, o cómo se podría dar una articulación, no solo de comprensión de la sociedad de Carabineros esté más comprensible con quienes atiende, sino que cómo los diferentes servicios sociales responden a una lógica protectora, ¿no? Por ejemplo, lo que decías, que si yo estuve también, afortunadamente tuve una beca, pasé por España harto tiempo, y tú ibas a esa policía o ibas al servicio local de no sé qué, ibas al ayuntamiento, tenías como claro a quiénes te dirigías en ese lugar, en Barcelona. En cambio aquí, bueno, y además los policías allá, una cosa que me causó crisis la primera vez, estaban fumando, se tomaban una cerveza, unos llevaban un aro, inconcebible, ¿no? Pero claro, eso refleja la sociedad que son. Y por lo tanto tú compartías en un bar con un policía. ¿Ya? Entonces, pero mi pregunta va más asociada a cómo las distintas instituciones sociales podrían establecer un vínculo, si conoces alguna experiencia al respecto. Sí, gracias, Rosa. No, efectivamente, cuando uno piensa por qué estamos como estamos, en realidad se da cuenta que nuestros estados han retrocedido y lo único que ha quedado es la policía. Entonces uno podría decir, antes estaba como una línea, ¿no? Que tenías a la salud, a la educación, al profe que estaba ahí siempre en el colegio, al tío que era el que estaba, no sé, con las vacunas, bueno, tenías el Estado que estaba presente de otra forma, los trabajadores sociales, los programas de empleo, en fin. Y la policía. Ya, hoy día en muchos territorios todos estos otros retrocedieron en su labor, ¿cierto? Ya sea porque están colapsados, porque tienen menos plata, o porque desaparecieron. Entonces, el único que quedó ahí es la policía. Por ende, la gente, cuando tiene las más diversas necesidades, llama a la policía. Porque la policía se termina convirtiendo, digamos, en este rol, que es un rol de representación del Estado en su totalidad. Uno tal vez en Santiago lo ve menos, creo que en regiones, probablemente en la capital, lo ve un poquito más, pero si uno sale de la capital y va a los pequeños municipios, lo ve totalmente, ¿no? Donde efectivamente el carabinero está mediando prácticamente todas las definiciones o todas las necesidades ciudadanas. Eso hace que sea también una institución que siente que tiene un rol muy superior, ¿cierto? Que se reconoce que es el que nos ayuda con el terremoto, que es el que reconoce que es el que libera o que busca a los jóvenes perdidos de Antuco. No es menor que Carabineros te diga, nosotros fuimos a Antuco primero. Entonces, eso le da, digamos, una sensación institucional que hace que sea muy difícil que sea permeable. Y también ellos mismos, por su formación institucional, la formación los aleja de su relación con el otro. Entonces, por eso tú no vas a ver, o va a costar mucho que uno, no sé, vayas a un bar y que haya unos muchachos ahí de la universidad y al lado estén unos carabineros, ¿cierto?, de Franco, porque en general tienden como a tener como un espacio propio, más separado, ¿no? Y eso no ayuda en la construcción de algo más común. Y mi impresión es que los procesos que han pasado policías como la de Barcelona y otras policías del mundo son procesos que van hacia mayores niveles de flexibilidad, donde tú tienes labores que son policiales y labores que no son policiales que hay que sacarlas. Y eso nos lleva a una discusión muy grande sobre, por ejemplo, qué es la prevención del delito. Hace 10 años acá en Chile todo era prevención del delito, entonces Carabineros tenía partidos de fútbol, hacía de todo, ¿no? Porque todo previene el delito, lo cual es cierto, pero efectivamente la policía debería estar solo en algunas áreas de la prevención. Y hemos ido cambiándolo hacia un poquito eso. El problema creería yo, es más bien vinculado con el tema del orden público, ¿no? Es ahí donde se empieza a complejizar la cosa, porque Carabineros y la Constitución, que los protege, tiene una definición de orden público
muy particular, donde en realidad, como tú bien sabes, acá no hay derecho a la protesta, sino hay derecho a pedir permiso a la protesta, y cuando uno no pide permiso, entonces la protesta es ilegal, y si es ilegal, uno entra de nuevo en esta idea que lo que le toca a Carabineros es entrar y mover a la gente para afuera, ¿cierto? Porque están cometiendo una ilegalidad, cuando en realidad lo que deberían de hacer es asegurarse que la gente pueda protestar y que los otros puedan seguir movilizándose, ¿cierto? Creo que ahí, si tú me preguntas, creo que ahí está el foco principal para la discusión, por ejemplo, constitucional que viene, donde más allá de la seguridad pública, la discusión va a estar muy centrada en el tema del orden público y lo que pasa cuando la policía tiene que tomar decisiones estratégicas, tácticas, operativas, etcétera, que involucran los derechos de los ciudadanos. Y la pregunta es, ¿iremos a avanzar hacia un mecanismo donde efectivamente dejemos de pedir permiso para marchar? No lo sé. No sé si habrá los 2/3, como dicen, ¿no? Pero efectivamente sí creo, una de las cosas positivas es que si tú sacas la ley orgánica constitucional de Carabineros, sí se puede avanzar en muchas de las cosas que tú has mencionado, ¿cierto? Muchas de las cosas que sí se pueden hacer. La reforma policial, bueno, yo no quiero ser como negativa, pero nadie va a cambiar la policía de un día para el otro, ¿no? Es como cambiar la universidad de un día para el otro, eso no se puede, tiene que ser un proceso largo plazo, con avances, ¿cierto? Y te agradezco, Rosa, que estés acá, porque efectivamente una de las cosas que hay que hacer también, este tema de la seguridad o de las policías o del crimen, en fin, ha sido como muy abandonado en la investigación. Entonces hay que empezar a ver cómo uno genera masas críticas de estudiantes, ciertos profesores, investigadores, para después también tener quienes se enfrenten al trabajo que va a haber. Porque en algún minuto alguien va a tener que vigilar a los vigilantes, y hoy día no hay las capacidades civiles. Cuando uno le dice, no sé, a cualquier partido político, ya, ¿quiénes son tus cuadros encargados de seguridad? No tienen a casi nadie. Y por supuesto la derecha tiene a todos ex policías, digamos, que no necesariamente es muy positivo, que no es malo per se, pero tampoco es como lo ideal, ¿no? Entonces, por ahí creo que hay un camino, digamos, de respuesta, pero todas estas cosas van a llevar unos caminos, digamos, turbulentos antes que se mejoren, porque la policía no está claramente disponible para su transformación. Muchas gracias por la respuesta, creo que queda bastante claro. No sé. Te Sí, queríamos preguntar, gracias. Gracias. no sé si alcanza una pregunta más, Lucía. Depende de tu tiempo. Dale, demos una pregunta más. Ya. Franco. Bueno, buenas tardes primero. Debo decir que igual sigo harto tu trabajo y en Twitter sobre todo, Lucía. Y mi pregunta es sobre la violencia legítima por parte del Estado. Creo que si hablamos sobre la perspectiva que hay de la gente es súper ambiguo. Después de lo que pasó en el estallido, donde vimos la represión y la violación a los derechos humanos por parte de Carabineros, por supuesto que hay una percepción negativa, incluso había un argumento que decía, claro, quieren que los carabineros salgan a disipar las manifestaciones con pistolas de agua. Pero también, si lo vemos desde otra perspectiva, no sé, supongamos un ladrón que roba así en la plaza, no sé, a una abuelita, la gente va a tener una perspectiva en pos de la violencia, de está bien que le peguen, nomás incluso algunos van a decir, no, está bien que los maten a los ladrones. Entonces no hay una idea clara sobre la violencia legítima o defensa legítima, si queremos decirlo así, por parte del Estado. Así que esa es mi pregunta, ¿cuál es la línea que divide la violencia legítima de la violación a los derechos humanos? Sí, gracias, Franco, muy interesante. Este es justamente el tipo de cosas que tenemos que discutir, ¿no? Efectivamente, el trabajo policial tiene diferentes ámbitos. Y en el ámbito de su trabajo contra la criminalidad, si tú quieres, ¿cierto? En el control criminal, la policía tiene protocolos de uso de la fuerza. Esos protocolos de uso de la fuerza determinan con mucha claridad qué tipo de fuerza, en qué circunstancias puede utilizar. Por ejemplo, si yo te estoy robando a ti, ¿cierto? Tu celular, y agarro el celular y salgo corriendo, la policía no puede agarrar su pistola y tirarme un balazo. Así me haya visto robándote, ¿cierto? Porque eso no es
un uso de la fuerza similar. Ahora, si yo volteo y tengo un arma y le trato de disparar a carabineros, ahí sí me puede disparar. Y esa es una de las cosas que a ellos más, digamos, el entrenamiento principal es ese, porque yo siempre digo que hay que tener mucho respeto por ese tipo de trabajo, porque no cualquiera se enfrenta a esas circunstancias. Y hay que estar en esas circunstancias donde uno no sabe si el otro va a voltear con un arma o va a voltear sin nada, y hay que tener la preparación, ¿cierto?, para asegurarse de no matar a un inocente. Bueno, esos protocolos del abuso de la violencia en situaciones criminales, de hecho, lo primero que te dicen los protocolos es que si tú vas a poner en riesgo a un civil en el medio, entonces no vas a usar armas, entre comillas, letales, ¿cierto? Eso está bastante, yo te diría, está reglamentado bastante bien. Y en general, acá en Chile, donde no hay organizaciones criminales del estilo, no sé, pues los templarios en México, o el Chapo, o gente que anda descuartizando personas y todas estas cosas de la criminalidad más dura, en general los enfrentamientos de carabineros con las bandas del tráfico generalmente tienen, digamos, algunas reglas, hay algunas denuncias de abuso, pero uno no podría decir que la policía está no es Brasil, donde la policía está matando gente, ¿no? Donde uno aparece gente baleada por la espalda y te dicen que fue un enfrentamiento. Otra cosa es en situaciones de orden público. En situaciones de orden público, donde hay marchas, manifestaciones, etcétera, también existen los protocolos, y esos protocolos dicen que Carabineros tiene que ser un instrumento de protección de los que marchan, y que tiene que actuar en casos que hay criminalidad, ¿cierto? Y que no puede ser un elemento que auspicia o que aliente el desarrollo de la violencia. Y es ahí donde yo creo que hemos tenido un problema. Entonces, cuando uno dice que la policía no puede ser parte de la espiral de violencia, yo por supuesto no quisiera un policía que no tenga posibilidades del uso de arma en una situación crítica. Pero otra cosa es que tú estás marchando y que la policía te echa agua, y que te echa agua, y que te echa químicos, y que te, ¿no es cierto?, y que te busca. Esto es como, es una relación bien particular, porque al final hay un escalamiento, y uno lo ve, hay un escalamiento permanente en la violencia, donde la policía no debería ser parte, porque al ser parte ya se convierte, digamos, en un actor de la violencia más que un actor disuasor de la violencia. Y como tiene el monopolio del uso de la fuerza, es imposible comparar un policía contra un civil. Yo puedo ir y gritarle a la policía de todo en su cara, pero ellos están preparados profesionalmente para no agarrar, tirar las cosas y irse a los puñetes. Esto no es un club de amigos, digamos, ¿no? Entonces son unos profesionales. Entonces, eso me parece que hay que tener en cuenta. Es verdad que la gente, cuando ha dicho ha habido violación de derechos humanos, no hay que olvidar, acá hay 3 policías que están detenidos por tortura. Efectivamente, nada justifica que tú hagas desnudar a las chicas que tomas detenidas. Nada justifica que tú les pegues a los detenidos. Todas esas cosas son abuso del uso de la fuerza. Y el protocolo es súper claro, y ellos lo saben, y hay muchos casos que no han cumplido con el protocolo y ellos lo saben también, ¿no? No hay nada más normado que el trabajo policial. El trabajo policial, y yo creo que Carabinero en particular, tiene protocolo de cómo se usa el silbato en la esquina. O sea, todo está protocolarizado. El problema es que lo que vivimos el año pasado yo creo que demostró que muchas veces esos protocolos no se llevan a la práctica, pero no diría que estamos en una situación franco de blanco-negro, ¿cierto? O el policía está como con una rosa o el policía está con una AK-47 baleando a todo el mundo. Más bien, lo que tenemos que asegurarnos es que la policía haga bien su labor de inteligencia para tomar detenidos a los que tiene que tomar detenidos, su labor de control, su labor de investigación y después la labor de orden público. Tal vez la de orden público es la que más tiene que ver con una acción política, porque es la política la que les dice que no lleguen a la moneda a cualquier costo. Y el a cualquier costo, bueno, puede tener varias interpretaciones, ¿no?
Muchas gracias, Lucía. Creo que las respuestas ahí estuvieron bastante concretas y precisas. Agradecerte por parte de la Federación por darnos este espacio. Alcanzamos justo 1 hora, así que eso. Muchas gracias también a las personas que participaron el día de hoy. No, gracias a ustedes. La verdad que una pena que haya sido el día del partido, pero mejor porque llegaron los que realmente estaban interesados. Así que les agradezco la invitación y quedamos en contacto por cualquier cosa, ¿eh? Cuídense mucho. Muchas Chao. gracias.